Muy bien, esta noche vamos a continuar con nuestro capítulo de patologías del esófago. La semana, bueno, la anterior clase, la del día martes, tuvimos nuestra clase introductoria de introducción sobre esófago y pues vamos a comenzar recordando de forma muy puntual lo que habíamos visto en la anterior clase. Recordamos, ¿no?, que el esófago es un tubo muscular de aproximadamente 25 a 30 centímetros de longitud se extiende desde la faringe hasta el estómago. Le podemos dividir en tres segmentos: esófago cervical, torácico y abdominal, teniendo en cuenta que va a haber una variación entre su irrigación arterial, el drenaje venoso, su inervación y también las cadenas ganglionares en las cuales drena la linfa de cada uno de estos segmentos. Respecto a los esfínteres, pues recordamos, ¿no?, el esfínter esofágico superior, que previene la aspiración, que también previene el reflujo, y el esfínter esofágico inferior, que previene el reflujo gastroesofágico. Respecto a la fisiología, pues su función principal es el transporte de los alimentos desde la boca hasta el estómago mediante la peristalsis, función que comienza desde la deglución. Y la mucosa esofágica está diseñada para resistir el daño mecánico y tiene también resistencia al efecto ácido. Otro énfasis que hacía el texto cuando hablábamos de la introducción era hablar justamente sobre estudios complementarios, ¿no? Y recordamos que el texto nos menciona que los estudios complementarios o los estudios para la comprensión o diagnóstico de trastornos esofágicos se dividían en cuatro: las pruebas para detectar anomalías estructurales, las pruebas para detectar anomalías funcionales, las pruebas para detectar una mayor exposición esofágica al jugo gástrico y las pruebas de la función duodenogástrica en relación con la enfermedad esofágica. Para las análisis estructurales habíamos recordado lo que viene a ser la valoración endoscópica y también la valoración radiográfica. Esta valoración radiográfica, especialmente mediante el uso de contrastes. Respecto a las pruebas para detectar anomalías funcionales, estas eran las más gráficas, por decirlo así. Hablábamos ya del estudio de manometría, ¿no? El estudio de manometría que nos permitía ver representaciones hasta tridimensionales de lo que venía a ser todo el mecanismo de deglución y el funcionamiento de el transporte, ¿no?, de los alimentos desde la faringe hasta el estómago. De igual forma, teníamos la impedancia esofágica, recordando que la manometría funcionaba mediante la valoración de presiones. En cambio, la impedancia esofágica lo que hacía era la valoración de la impedancia eléctrica y también podía asociarse con una medición de pH, ¿no?, una pH impedancia. Luego también teníamos la cintigrafía de tránsito esofágico y finalmente la video y la cine radiografía, ¿no?, que era parecido a la evaluación radiográfica, pero esto ya utilizando cámaras de rayos gamma que permitían grabar o obtener video de los estudios. Respecto a las pruebas para detectar una mayor exposición esofágica al jugo gástrico, la más relevante es la vigilancia ambulatoria del pH en 24 horas, el estudio que es gold estándar para diagnosticar nuestra enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y luego teníamos también la detección radiográfica del reflujo gastroesofágico, que si bien no se presentaba en todos los casos, pero cuando se presentaba era un indicador de que existía este mismo reflujo. Dentro de las pruebas de la función duodenogástrica en relación con la enfermedad esofágica, el texto nos menciona el estudio del vaciamiento gástrico, análisis del ácido gástrico y la colegamografía. Sin embargo, solamente hacía un poco de énfasis o nos describe un poco sobre el estudio del vaciamiento gástrico. Ahora, toda esta parte de la introducción, especialmente los estudios complementarios y demás, nos va a servir para poder abordar mejor las patologías. Y bueno, no son muchas patologías las que el texto nos presenta respecto a la bibliografía de la residencia. Estamos hablando de que tenemos este capítulo de calasia y luego tenemos el capítulo de enfermedad del reflujo gastroesofágico, que está prácticamente inmiscuida o prácticamente es uno con el esófago de Barrett, ya que el esófago de Barrett es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien, entonces, habiendo recordado lo que vimos la clase anterior, vamos a comenzar ya con nuestro caso clínico. Y pues nuestro caso clínico nos presenta una paciente femenina de 45 años, sin antecedentes médicos significativos. Se presenta en consulta por disfagia progresiva para sólidos y líquidos durante el último año. La paciente refiere regurgitación de alimentos no digeridos, pérdida de peso no intencionada de 7 kilogramos en los últimos 6 meses y episodios de dolor torácico después de las comidas. No ha experimentado pirosis ni hemorragia digestiva.
En el examen físico, la paciente está delgada, pero no muestra otros hallazgos anormales. Dentro de las pruebas diagnósticas, tiene un esofagograma con bario que muestra una dilatación esofágica con un estrechamiento en el esófago distal, conocido como el signo del pico de pájaro. La manometría esofágica revela una peristalsis en el cuerpo esofágico y una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. La endoscopia digestiva alta no muestra evidencia de estenosis mecánica ni tampoco lesiones malignas. Los laboratorios. Hemoglobina 12,5 gramos por decilitro, el hematocrito 37%, una glucosa 90 miligramos por decilitro y una función hepática y renal normales. Bueno, les repito, ¿no? Cuando nosotros vemos nuestro tema, pues efectivamente en nuestro caso clínico, la respuesta está dentro de lo que vamos a analizar en esta clase. Sin embargo, vamos a ver de que la idea no es saber el resultado, ¿no? Es saber cómo nosotros podemos identificar esos signos en nuestro paciente que nos van a llevar hacia el diagnóstico. Eso lo veremos al final de nuestra clase. Vamos a continuar con nuestras preguntas. Yo sé que en la anterior clase han extrañado las preguntas y pues como este tema sí está dentro de nuestra bibliografía, pues vamos a tener 30 segundos para contestar 10 preguntas de todo nuestro tema de clase que vamos a resolverlas al final de nuestra clase. Y como extra, como bonus, recordamos que tenemos 5 preguntas que vamos a ir lanzándolas a lo largo de la exposición. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos nuestra pequeña evaluación de 10 preguntas y tenemos 30 segundos para contestar cada una de ellas.
Muy bien. Entonces, vamos a comenzar describiendo lo que nos presenta el texto respecto a la acalasia. Y para ubicarnos un poco respecto a dónde nos encontramos respecto a la acalasia, pues el texto nos va a hablar de los trastornos de la motilidad de la faringe y el esófago. Para nosotros tenemos también otro tipo de trastornos funcionales, por ejemplo, el que más describe el libro es la parte de enfermedad por reflujo gastroesofágico y se encuentra antes de la calasia incluso. Sin embargo, el orden de la bibliografía responde, me imagino, tal vez a un punto de vista alfabético, pero después de hablar de esos tipos de trastornos funcionales, hablamos justamente de trastornos de la motilidad como tal. Y el texto lo divide en aquellos que son dirigidos a la faringe y al esófago superior. Vamos a tener trastornos congénitos, trastornos adquiridos y la presencia también del divertículo de Zenker, que se encuentra arriba. Y más bien, la calasia se encuentra en otro tipo de trastornos, en los trastornos de la motilidad del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior. Entonces, son trastornos de la parte de abajo del esófago. De igual forma, estos van a ser primarios y secundarios. Y dentro de los primarios vamos a tener toda una familia de trastornos, entre los cuales el más descrito es la calasia. Pero no es el único, ¿no? Vamos a tener el espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces, también a nuestro esfínter esofágico inferior hipertensivo. Veamos, justamente cuando hablamos de alteraciones primarias, alteraciones secundarias, de los trastornos de la mortalidad del cuerpo y del esfínter esofágico inferior, vemos, ¿no? Las primarias tenemos la acalasia con su variedad de acalasia vigorosa. Luego tenemos el espasmo esofágico difuso o también segmentario, el esófago en cascanueces, el esfínter esofágico inferior hipertenso y también trastornos que no son específicos de la motilidad esofágica. También tenemos alteraciones secundarias. ¿Cuál es la diferencia? Pues estas primarias son originadas primariamente en el esófago. En cambio, las secundarias van a ser otro tipo de enfermedades que tienen repercusión en el esófago. Por ejemplo, enfermedades vasculares del colágeno, como la esclerosis sistémica progresiva, la polimiositis, la dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, hasta el lupus eritematoso sistémico. Entonces, son otro tipo de enfermedades que van a repercutir en la función o la motilidad del esófago. También tenemos la pseudoobstrucción intestinal idiopática crónica, las enfermedades neuromusculares, también las afecciones endócrinas y las metastásicas. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta para responder durante la clase. Nos dice, una de las siguientes es una alteración primaria de la motilidad esofágica que se caracteriza por aperistasis del cuerpo esofágico. Muy bien, veamos. Inciso B. Muy bien. Justamente la calasia, ¿no? Esto está escrito en su capítulo 25 de esófago, la página 1056. Vemos, ¿no? Vamos a tener características manométricas de cada uno de estos trastornos primarios de la motilidad esofágica. Tanto la calasia, el espasmo de esofágico difuso, el esófago en gastronueces, el esfínter esofágico inferior hipertenso, también los trastornos inespecíficos. Respecto a la calasia, que es lo que nos interesa a nosotros, vemos que una de sus características manométricas es que existe una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, menos del 75% de relajación. Existe aperistalsis en el cuerpo esofágico. La presión del esfínter esofágico inferior es elevada, pero no supera los 26 milímetros de mercurio, ¿no? Es elevada, pero es menor a 26 milímetros de mercurio. Hay un aumento de la presión basal intraesofágica en relación con la basal gástrica. En cambio, por ejemplo, en el espasmo esofágico difuso tenemos contracciones no peristálticas simultáneas mayor al 20% de las degluciones húmedas que son normales. Entonces, existen contracciones repetitivas polivalentes, existen contracciones espontáneas
pero hay una peristalsis normal intermitente, ¿no? A diferencia de la calasia, que hay peristalsis, en el espasmo esofágico difuso hay peristalsis normal. Y las contracciones pueden ser de mayor amplitud y duración. En cambio, en el esófago en cascanueces, la intensidad peristáltica media es de 10 degluciones húmedas y en el esófago distal con una presión que supera los 180 milímetros de mercurio. La mayor duración media de las contracciones supera los 7 segundos. Ya hay una secuencia peristáltica normal. Igual, entonces hay peristalsis. La calasia no hay peristalsis. Respecto al esfínter esofágico inferior hipertensivo, aquí vemos que la presión en la calasia es elevada, pero no supera los 26 milímetros de mercurio. En cambio, en este esfínter esofágico inferior hipertenso, la presión sí supera los 26 milímetros de mercurio, pero puede haber una relajación normal. En cambio, en la calasia hay una relajación incompleta. En el esfínter esofágico inferior hipertenso hay peristalsis, en cambio, en la calasia hay peristalsis. Y respecto a los trastornos inespecíficos de la motilidad esofágica, pues la disminución o ausencia de la amplitud de la peristalsis esofágica con una presión menor a 30 milímetros de mercurio. También un mayor número de contracciones que no son transmitidas, que no son eficientes. Entonces, nuestra respuesta, y hay que recordarlo, ¿no? Aperistalsis del cuerpo esofágico es una característica de la calasia. Segunda pregunta. Una de las siguientes no corresponde a las características manométricas de la calasia. Y eso es algo que acabamos de mencionar. Muy bien, veamos. Inciso B, 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 B. Muy bien. Entonces, recordamos, ¿no? Lo que no está bien aquí es la peristalsis, porque efectivamente contrasta con este inciso B, ¿no? O es el B o es el D. Recordamos, la peristalsis es la característica de la calasia. Entonces, inciso B, el erróneo es la peristalsis, de igual forma en esta página, 1056. Una tercera pregunta. Uno de los siguientes se considera el valor medio dentro de los valores manométricos normales del esfínter esofágico inferior. Y eso lo vimos en nuestra clase del día martes. Muy bien, veamos. C, B, B, B. Bueno, este último. C, 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 C. Alguien puso X. ¿No? ¿Qué respuesta tan X? Esta pregunta. ¿No? Cierto, tienes razón. Menor del 75% de relajación. Este es un error mío. Y volviendo a nuestra pregunta, pues sí, han respondido de forma correcta la gran mayoría. La respuesta es que el valor normal, el valor medio del esfínter esofágico inferior es 13 milímetros de mercurio. ¿No? Esto lo habíamos visto justamente en nuestra valoración de la función esofágica cuando hablamos de la manometría de gabinete. Y aquí veíamos, ¿no? Nuestra manometría de gabinete está indicado para los casos de disfagia, con sospecha de trastorno de la motilidad, necesario para la confirmación diagnóstica de trastornos primarios. También identifica anomalías y trastornos secundarios. En casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, identifica el esfínter esofágico inferior defectuoso mecánicamente. Y recordamos estos tres valores medios respecto a la presión del esfínter esofágico distal o inferior, 13 milímetros de mercurio, con una longitud total de 3,6 centímetros y una longitud de la parte abdominal de al menos 2 centímetros. Entonces, la respuesta era justamente el 3. Ahora, cuando hablamos de la manometría de gabinete, pues recordamos que tenemos este tipo de figuras y en el texto
y también en la clase anterior, habíamos visto que nuestra referencia es justamente esta imagen, que es el estudio de un paciente sin alteraciones, ¿no? Un estudio normal. Esta manometría, pues volvemos a recordar, nos dará esta referencia respecto a la presión, y aquí tenemos los diferentes niveles de presión representados por colores, y también vamos a tener una relación respecto al tiempo. Cada una de estas bolitas van a representar el momento en el cual se realiza la deglución, o sea, cuando se inicia el alimento se va a dar curso a la deglución, y respecto a este eje vertical vamos a tener la distancia que recorre la presión. Estamos hablando del esófago desde la faringe hasta nuestra zona del esfínter esofágico inferior y el estómago. Entonces, cuando sucede la deglución, tiene que haber una relajación del esfínter esofágico superior y la onda peristáltica va descendiendo de forma rítmica respecto al tiempo. Conforme se va acercando hacia distal, pues también la presión en el esfínter esofágico inferior va disminuyendo, porque recordamos que tiene un tono que mantiene cerrado activamente el esfínter esofágico inferior, y al momento de que se va acercando el alimento, se relaja para permitir su paso al estómago y nuevamente existe el cierre para evitar el reflujo, ¿no? Entonces, más o menos esta sería una figura normal de una manometría que nosotros deberíamos recordar. ¿Por qué? Porque luego tenemos este tipo de resultados, donde se da al paciente a deglutir y, como pueden ver aquí, no hay presión a nivel de nuestro esfínter esofágico inferior. Sí existe el seguimiento o la propulsión, o tras la propulsión de la faringe, el esófago realiza su función de trasladar mediante ondas peristálticas el alimento, pero no encuentra la función normal del esfínter esofágico inferior. Entonces, como dice aquí, este sería el estudio de un esfínter esofágico inferior mecánicamente defectuoso, muy relacionado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Luego tenemos este otro tipo de resultados de manometría, en la cual vamos a tener diferentes momentos en los cuales se presentan presiones a nivel o a lo largo del esófago, o sea, contracciones con alteración de la presión. Vemos también que se alcanzan altas presiones, ¿no? En un estudio normal no llegábamos a presentar presiones muy elevadas, especialmente en el cuerpo esofágico. Sin embargo, aquí podemos ver cómo se manifiesta, ¿no? Esta es, por ejemplo, una peristalsis deficiente del cuerpo esofágico, ¿no? No logra presentarse la figura que habíamos visto de forma rítmica, de forma ordenada a lo largo del tiempo y el espacio. De igual forma acá, este yo creo que es el que nos va a representar lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué razón? Pues por nuestra palabra clave, ¿no? No existe una peristalsis normal en el cuerpo esofágico. Si se dan cuenta, si bien existe relajación, es una relajación escasa. Esto entonces es un estudio de manometría de acalasia, ¿no? Entonces, la clave o dentro de los rasgos manométricos que tenemos que buscar es la ausencia de relajación, menos del 75%, la peristalsis del cuerpo esofágico, y hay que hacer una medición, ¿no? Esta presión tampoco es demasiado elevada. Si bien es elevada, más de lo normal, pero no debería superar los 26 milímetros de mercurio. En cambio, aquí tenemos esta otra figura, ¿no? Una alta presión, el espasmo esofágico difuso. Y nosotros mismos recordamos, ¿no? Cuando hablábamos de las capas musculares del esófago, nos decían que el tercio superior está representado más que todo por fibras estriadas y los dos tercios inferiores por fibras de músculo liso, que justamente son las que suelen afectarse más por este tipo de trastornos de la motilidad. Por ejemplo, es un estudio manométrico de un espasmo esofágico difuso. Y aquí se ve claramente por qué hablamos de espasmo, ¿no? Es una gran contracción con alta presión.
rompe completamente el esquema de nuestra peristalsis normal. Muy bien. Si bien el capítulo de esófago tiene sus diferentes puntos claves, habíamos visto que el primero estaba de acorde a nuestra parte introductoria y el quinto punto clave es el único punto clave del capítulo que nos habla sobre acalasia. Y nos va a decir, a forma de resumen, que la acalasia es el trastorno motor esofágico primario más común. Se caracteriza por una ausencia de peristalsis y un esfínter esofágico inferior hipertensivo no relajante. Se trata mejor con miotomía de Heller laparoscópica asociada a una fundoplicatura parcial. Aquí tenemos nuestra cuarta pregunta. La incidencia de la acalasia es... Muy bien, veamos. Veamos las respuestas. Inciso la mayoría inciso E. Veamos. Efectivamente, 6 por 100.000 habitantes por año. Nuestra página 1056. Si se van a dar cuenta, no es una parte del texto muy extensa. Realmente es un subtítulo de los trastornos primarios de la motilidad. Pero recordamos también, ¿no? Cuando hablamos de incidencia, generalmente este tipo de tasas se calculan en 100.000 habitantes. Siendo así, los tres incisos se eliminarían por descarte y solamente nos quedaríamos entre 1 por 100.000 o 6 por 100.000. Entonces, 6 es el número mágico, ¿no? Si hablamos de la calasia, el texto nos dice, es el trastorno de la motilidad primaria más conocido y el mejor comprendido del esófago. Su incidencia es de 6 por 100.000 habitantes por año. Y si bien suele haber ausencia total de la peristalsis, en el cuerpo esofágico, 5% de las contracciones pueden considerarse peristálticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una representación, tal vez no se observa de esta forma como tal, pero en realidad lo que quiere representar es que existe un esfínter esofágico inferior hipertensivo, ¿no? Que no se relaja. Respecto a la patogenia, nos menciona, puede estar en relación a la degeneración neurógena. Y esta degeneración neurógena nos menciona el texto que puede ser de forma idiopática, como también puede estar en relación a lo que viene a ser un origen infeccioso. Ahora, respecto a lo que viene a ser, por ejemplo, de tipo idiopático o infeccioso, la palabra clave es la degeneración neurógena. ¿Por qué una degeneración neurógena? Porque mediante estudios y experimentos en animales, en los cuales se ha realizado una destrucción del núcleo ambiguo y del núcleo motor dorsal, estos animales han presentado acalasia, han presentado disminución de la relajación del esfínter esofágico inferior. Y también se ha visto que en los pacientes que tienen la enfermedad de la acalasia existen cambios degenerativos en el nervio vago del plexo mientérico del esófago. Entonces, esa es la clave. ¿Por qué pensamos que es una degeneración neurógena? Pues porque cuando experimentamos en animales, al destruir estos núcleos, presentamos o presentan acalasia y los pacientes a los cuales se les estudia tienen esos tipos de cambios degenerativos, ¿no? Veamos, ¿qué es lo que tendría que suceder? Existe inicialmente una degeneración de estos núcleos motores. Esta degeneración de estos núcleos motores que controlan el tono del esfínter esofágico inferior, pues va a producir una hipertensión de ese esfínter. Al encontrarse hipertenso, va a producir una incapacidad para relajarse cuando existe deglución. Y por tanto, el alimento que desciende no va a poder quedarse aquí. O sea, no va a poder pasar al estómago y se va a quedar en el esófago. Si se queda en el esófago, aumenta la presión esofágica intraluminal. Esta elevación de la presión esofágica intraluminal lo que va a hacer es ir produciendo dilatación esofágica. Entonces el esófago, al no poder
vaciar su contenido hacia el estómago, va a empezar a acumularlo, a aumentar su presión intraluminal y va a empezar a dilatarse. Conforme se dilata, pues va a estirar lo que viene a ser sus fibras musculares y por tanto esas fibras musculares van a dejar de ser funcionales y van a tener una motilidad inadecuada y se va a ir perdiendo progresivamente la peristalsis. Todo esto va a conllevar a que exista una retención funcional del material que uno ingiere. Lo que comemos, muy poco pasará al estómago, la mayor parte del alimento se quedará en el esófago. Respecto a los estudios diagnósticos, la radiología de contraste nos permite evidenciar lo que se conoce como signo de pico de ave. Estamos hablando de un esófago que se encuentra dilatado, una dilatación masiva, suele ser a veces tortuoso y que va a ir disminuyendo su luz en lo que esto representaría el esfínter esofágico inferior, dando ese aspecto, ¿no? El pico de un ave. En cambio, cuando nosotros tenemos la acalasia vigorosa, en la cual nosotros recordamos, la acalasia como tal no tiene que existir peristalsis. En la acalasia vigorosa sí se pueden ver contracciones simultáneas en estudios de manometría, pero este tipo de contracciones simultáneas pues va a asociarse a episodios de dolor torácico. Recordamos que la acalasia vigorosa se conoce como una acalasia tipo 3 en la clasificación de Chicago y es muy difícil distinguir el patrón manométrico de esta acalasia vigorosa con el espasmo esofágico difuso. Bueno, eso es respecto a lo que viene a ser solamente acalasia, ¿no? Entonces vemos, tenemos su etiopatogenia, que es la degeneración neurógena, que todo eso lleva a la hipertensión del esfínter esofágico inferior, que va a producir la dilatación del esófago, la pérdida de su peristalsis y la retención del alimento. Dentro de los estudios diagnósticos, ya habíamos adelantado un poco aquí, ¿no? Tenemos nuestro estudio de manometría, en la cual evidenciamos lo que nos dice el texto en esa tablita. La peristalsis del cuerpo esofágico, hipertensión, disminución de la relajación del esfínter esofágico inferior. Llegando al diagnóstico, nos vamos a lo que nos menciona el texto como la cirugía en este tipo de trastornos motores. Y pues empieza a describirnos diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a comenzar hablando de la miotomía esofágica larga para trastornos motores del cuerpo esofágico, ¿no? La miotomía como tal, en el caso de la acalasia, suele restringirse solamente a la zona de alta presión del esfínter esofágico inferior. Pero comenzamos nosotros mencionando que también se puede alargar esta miotomía hacia el cuerpo esofágico, ¿no? En esos casos estará indicado más que todo por trastornos motores, en los cuales tengamos formas de ondas simultáneas, segmentarias, generalizadas, en pacientes donde el tratamiento médico no alivia los síntomas. Esto para cuadros de espasmo esofágico difuso y segmentario, para la querasia vigorosa o de tipo 3, y también para trastornos de la motilidad inespecífica asociados a un divertículo esofágico medio o a uno epifrénico. Entonces, en estos casos, para tomar la decisión de realizar una miotomía esofágica, la manometría preparatoria es esencial para definir la extensión de la miotomía. Se asocia a fundoplicatura parcial. Puede realizarse por cirugía abierta o toracoscopía. Hay una mejoría de los síntomas en 40 a 92% de los pacientes. 93% de los pacientes tiene alivio efectivo de la disfagia tras la cirugía. Y aquí podemos ver, ¿no? Es una representación de la técnica larga, ¿no? Una miotomía larga en el sentido de que vamos a llegar desde la parte abdominal hasta la parte torácica incluso, realizando nuestro corte de la pared muscular. Por eso se llama miotomía, una sección del músculo. En este caso, la figura que nos presenta el texto está en relación a un paciente que aparte tiene un divertículo esofágico, entonces se aprovecha para realizar la resección del divertículo, su reparación y finalmente dejar la miotomía, ¿no? El corte del músculo. Esto como una parte introductoria para lo que viene a ser
la miotomía de Heller. Y esta miotomía de Heller, pues sí, está dirigido a lo que viene a ser nuestra acalasia. Ahora, habíamos dicho que es el trastorno motor primario más frecuente, más estudiado, más conocido, pero también es el segundo trastorno funcional más frecuente que requiere cirugía. ¿Cuál es el primero? El reflujo gastroesofágico. Entonces, el objetivo de este tipo de tratamientos va a ser aliviar la obstrucción funcional del flujo de salida secundaria a la alteración del esfínter esofágico inferior. Sí, recordamos que la causa del problema radica en que el esfínter esofágico inferior no se relaja, se encuentra hipertenso. Entonces, los tratamientos que actúan a ese nivel pueden ser primero endoscópicos mediante dilataciones. Por ejemplo, esto nos muestra cómo se utiliza un balón neumático o de solución que ingresa hasta el esfínter esofágico inferior, logra atravesarlo y posteriormente infla el balón para producir la dilatación. Esto puede tener ciertos resultados. Sí, el problema es que necesita que se hagan varias sesiones de dilatación para ir aumentando cada vez un poco más la luz o disminuyendo lo que viene a ser la hipertensión que tenemos a este nivel en el esfínter esofágico inferior. Pero no es el único tipo de procedimiento endoscópico, ¿no? Tenemos también, por vía endoscópica, la inyección de toxina botulínica, que permitiría también que esta hipertensión se relaje, ¿no? Disminuya la presión a este nivel, permitiendo la dilución o el paso del bolo, perdón, de la parte del esófago al estómago. Y de igual forma, de forma endoscópica, se puede realizar una miotomía que corta el esfínter. En este caso, como pueden ver, la idea es ingresar cortando la mucosa del esófago, ingresar hacia un espacio que nos lleve hacia el compartimento muscular y una vez que ingresamos a este nivel, disecarlo y empezar a producir la resección, ¿no? Ir reseccionando, eliminando ese músculo. Llegamos hasta el estómago, como pueden ver aquí, y nos va a quedar el músculo seccionado. Retiramos el endoscopio y se cierran con clips hemostáticos, ¿no? Y de esa forma disminuiríamos el tono muscular a nivel de nuestro esfínter esofágico inferior. Respecto justamente al tratamiento quirúrgico, vemos, ¿no? ¿Cuál es la duda o qué preguntas tiene que hacerse el médico o el cirujano cuando tiene que decidir una conducta para tratar la calasia? Primero nos preguntamos, ¿nos vamos por la dilatación neumática o hacemos directamente la miotomía quirúrgica? Si queremos ser conservadores, se puede hacer la dilatación neumática, sí, pero si esta fallara, nos inclinamos ya por la miotomía. En aquellos casos que tengamos ya un esófago demasiado dilatado, demasiado tortuoso, o incluso esté asociado a una hernia yatal, es mejor irnos directamente a la miotomía. Ahora, si hemos elegido hacer la miotomía, nos preguntamos, ¿hacemos la miotomía a través del tórax o hacemos el abordaje a través del abdomen? La respuesta, idealmente el abordaje debe ser abdominal e incluso laparoscópico. Entonces, hemos decidido hacer nuestra miotomía, la vamos a hacer laparoscópica abdominal y nos preguntamos, ¿agregamos o no agregamos un procedimiento antirreflujo? Y aquí necesitamos información, ¿no? El texto nos dice, después de 10 años, más del 50% de los pacientes va a presentar reflujo. Entonces, es recomendable añadirle un procedimiento antirreflujo. Ahora, el texto dice, no necesariamente una técnica Nissen de 360 grados. Deberíamos inclinarnos por técnicas no totales, sino parciales. Estamos hablando de fundoplicatorias parciales, como la técnica de Belsi de 270, o una Toupet de 180 grados, o una tipo DOR también de 180 grados. Y ahora, con todo lo que acabamos de describir, ¿es posible o no curar la enfermedad? Bueno, mientras antes tomemos una conducta, el resultado es mejor. Respecto a esta figura, aquí podemos ver, ¿no? ¿Cuáles son las incisiones para una fundoplicatura abierta? Pues realmente es supraumbilical.
Y para hacer por cirugía laparoscópica vemos, ¿no?, cómo es la disposición de nuestros trócares. ¿Cuál es el objetivo? Nuestra miotomía localizada específicamente en nuestra zona de alta presión del esfínter esofágico inferior y asociado a un procedimiento antirreflujo. Entonces, el texto nos dice, la cardiomiotomía laparoscópica o miotomía de Heller laparoscópica se ha convertido en el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con acalasia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en el cual tenemos también un divertículo esofágico. Entonces, la idea es llegar al hiato del diafragma, hacer una separación, identificar bien las estructuras del esófago inferior. Hay que recordar muy bien que aquí adelante nosotros tenemos nuestros nervios vagos, tanto delante y atrás. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado, realizar la división completa de todas las fibras musculares circulares y de cabestrillo. Tenemos que seccionar solamente la capa muscular. No tenemos que perforar el esófago. Esa es la parte complicada. Trabajamos la adventicia, bueno, en este caso la capa más externa del esófago. Llegamos a la capa muscular, la seccionamos sin comprometer la mucosa. Tenemos que seccionar, dividir todas las fibras musculares circulares. Hacemos la miotomía distal de forma adecuada para reducir la resistencia y también hay que socavar la muscular para permitir una amplia separación del músculo esofágico. En estos casos, como pueden ver aquí, aparte de hacer la miotomía, aprovecha para seccionar o extirpar el divertículo y hay que realizar una prevención del reflujo postoperatorio. Eso puede ser asociando nuestra cirugía antirreflujo. Respecto a la miotomía abierta del esófago, pues rara vez se utiliza, ya que ahora tenemos la ventaja del abordaje laparoscópico. No se utiliza con mucha frecuencia, pero cuando se utiliza generalmente suele ser para reparaciones. Una cardiomiotomía laparoscópica, pues les recordamos que quien comienza a hablar de este tipo de procedimiento es Ernst Heller, quien describe la miotomía doble ya en 1913. Posteriormente, cuando se hace el abordaje laparoscópico, tiene la ventaja de que nuestra disposición de los trócares, la técnica como tal, es muy similar al abordaje que se hace para una fundoplicatura tipo Nissen. Y por tanto, tras la miotomía se debe asociar una hemifundoplicatura o una fundoplicatura parcial tipo DOR o SINOS, o sea, la DOR que suele ser anterior, o una parcial, una fundoplicatura parcial posterior tipo Toupet. La anterior tipo DOR, la posterior tipo Toupet. Generalmente se elige Toupet por su facilidad. Esta es, por ejemplo, una posterior tipo Toupet. Pero también se puede producir la miotomía endoscópica oral, es lo que habíamos visto en esta figura, ¿no? Esta técnica desarrollada en Japón es la última técnica cuando nosotros hablamos de mínima invasión. Realizamos la apertura de la muscular desde la luz del esófago, ingresamos a la luz del esófago, la mucosa se atraviesa, llegamos a la capa muscular, la seccionamos y cuando nos vamos, cerramos la muscular. Perdón, la mucosa. Se cierra la submucosa con clips endoscópicos. Este procedimiento tiene la gran ventaja de ser ambulatorio. Sin embargo, tiene riesgo de un 40-50% de reflujo gastroesofágico posteriormente. ¿Por qué? Si se dan cuenta, acabamos de decir, nosotros asociamos a nuestra miotomía de Heller un procedimiento antirreflujo. Esto lo podemos hacer por vía laparoscópica para hacerlo de mínima invasión. Sin embargo, cuando se utilizan estos métodos que vienen a ser endoscópicos, especialmente la miotomía endoscópica, sí se puede seccionar el músculo y por tanto vamos a tener un buen resultado. O sea, vamos a tener la relajación, pero nada nos va a ayudar a prevenir el reflujo. Aquí no se puede hacer un procedimiento antirreflujo porque estamos ingresando por la luz esofágica. Entonces, esa vendría a ser una de sus desventajas, ¿no? Si bien es ambulatorio, es de mínima invasión y demás, pero entre 40 y 50% de los pacientes van a presentar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nuevamente, aquí tenemos cómo el texto nos describe el procedimiento.
Aislamos nuestro esófago. Aquí tenemos nuestro Penrose que nos va a ayudar a movilizarlo, a aislarlo. Vemos cómo pasan por aquí o pasa por acá el nervio vago y nosotros lo alejamos para no lesionarlo. Y una vez que abordamos el esófago, encontramos su capa muscular y la seccionamos. La vamos seccionando y una vez que se encuentra seccionada sin atravesar su capa submucosa y mucosa, o sea, sin perforarlo, hacemos que esta miotomía sea tanto superior como inferior. Esa es la clave. No tiene que ser solamente un espacio de nuestra zona de alta tensión. Tenemos que irnos desde la parte abdominal hasta la parte torácica. Entonces se hace una buena sección y posteriormente nos encargamos de realizar una fundoplicatura. Aquí podemos ver los tres tipos de variedades, ¿no? Una que se va hacia adelante, que es parcial. Esta es la que es de tipo DOR, ¿no? La que va completamente cubriendo por adelante nuestra miotomía. Aquí se puede observar con línea punteada cómo queda la miotomía por detrás del fondo gástrico que va a hacer la fundoplicatura. Y aquí podemos ver la más sencilla en relación a lo que es la técnica, que es la posterior. La posterior o tipo tupet. Ahora, ¿qué es lo importante cuando nosotros queremos elegir qué tipo de tratamiento vamos a indicarle a nuestro paciente? Pues tenemos que valorar lo que viene a ser el resultado del tratamiento para la acalasia, ¿no? Tenemos que valorar los resultados de los diferentes tipos de tratamiento. Y aquí viene nuestra última pregunta del capítulo. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la acalasia? Muy bien. Veamos nuestras respuestas. Todos han colocado justamente la letra C. Exactamente, ¿no? Ya lo habíamos dicho. La miotomía de Heller laparoscópica más una fundoplicatura parcial, no total. Esto está justificado en nuestra página 1068. Veamos, ¿cuáles son las razones del fracaso de una miotomía esofágica? Y aquí el texto nos presenta autor y el tipo de procedimiento que ha estudiado. Por ejemplo, en este estudio realizado por Ellis, solamente estudia la miotomía. Goldburn estudia solamente la miotomía y Mulhunter estudia la miotomía asociada a una cirugía de reflujo. Y aquí vemos, ¿no? La razón del fracaso es reflujo, en 4% sobre la miotomía, 5% sobre la miotomía y hasta 18% en una cirugía de reflujo. Una miotomía adecuada, perdón, inadecuada, vemos, 2%, 9%. Megaesófago, solo miotomía, 2%. Un vaciado pobre, solo miotomía, 4,3%, no en la cirugía de reflujo. Dolor torácico persistente solamente en procedimiento solo miotomía. Entonces, si nosotros hacemos un análisis crítico de los resultados del tratamiento, tenemos que ver que la valoración basada en síntomas es poco confiable, porque los síntomas suelen ser muy propios de cada persona. Entonces, lo mejor es realizar un estudio de presión del esfínter esofágico inferior. Por tanto, si nosotros con nuestra cirugía hemos producido una reducción de por lo menos 10 milímetros de mercurio, se predice una buena respuesta. Tenemos que también medir la presión basal esofágica y también este estudio de escintigráfica, bueno, una medición escintigráfica, lo que habíamos visto la semana, bueno, el anterior martes, nos permite ver, ¿no? En el tiempo el vaciado gástrico. Vamos a poder valorar el vaciado gástrico con nuestra medición escintigráfica. Por tanto, el mejor tratamiento para la calasia es una miotomía de Hilliard laparoscópica más una fonoplicatura parcial. La respuesta de nuestra pregunta.
Y bueno, eso es lo que nos presenta el texto respecto a la calasia. Como pueden ver, no es una parte muy extensa del libro. Mañana vamos a ver que Erge es un poco más extenso. Y aparte, como el esófago de Barrett es una complicación, una consecuencia del Erge, vamos a aprovechar para verlo también. Ahora vamos a comenzar a hacer la resolución de nuestro caso clínico en nuestras 10 preguntas iniciales. Y una vez que ya hemos visto en qué consiste la patología de la calasia, pues vamos a poder identificar los puntos importantes en nuestra paciente. Una paciente de 45 años, sin antecedentes médicos significativos, y se presenta a la consulta por disfagia progresiva para sólidos y luego hasta para líquidos durante el último año. La paciente refiere regurgitación de alimentos que no se digieren porque no llegan al estómago. Como no logra pasar todo el alimento al estómago, entonces presenta pérdida de peso. La pérdida de peso no intencionada desde hasta 7 kilos en 6 meses y les refiere también dolor torácico después de las comidas. Nosotros recordamos que el esófago se encuentra a nivel torácico rodeado de otras estructuras y su distensión, su dilatación, pues puede empujar, por ejemplo, el corazón o puede empujar también la tráquea. Entonces, puede originar también episodios de dolor torácico no cardíaco después de las comidas. Y lo importante para diferenciarlo del ERGE, pues que no ha experimentado pirosis ni tampoco hay hemorragia digestiva. Respecto al examen físico, si bien la paciente es delgada, no muestra datos anormales. Un poco más de luz vamos a encontrar mediante nuestras pruebas diagnósticas. Ya esto nos orienta que podemos estar frente a un cuadro de acalasia, ¿no? Acalasia o estenosis. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si nosotros viésemos algún tipo de lesión, por ejemplo, una persona que intenta suicidarse o una persona que por error en una fábrica consume cáusticos. Se equivoca de lata, se equivoca, no sé, de frasco y consume un cáustico. O intentando autoeliminarse, consume un cáustico que va a lesionar el esófago. El esófago se lesiona y la respuesta es estenosis, se va a estenosar. O si no, podemos tener una neoplasia en el esófago inferior, cuyo crecimiento va a ocluir su luz y vamos a tener un paciente que no puede deglutir o bueno, va a presentar disfagia, tanto para sólidos, luego para líquidos, puede regurgitar el alimento no logra pasar al estómago y va a presentar la regurgitación de alimentos no digeridos y puede presentar también dolor. Externamente, bueno, puede que no encontremos muchos datos. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Las pruebas diagnósticas. Recordamos, primero, todo paciente con disfagia le pedimos un estudio tanto endoscópico como también un estudio radiológico. Los dos estudios para determinar alteraciones estructurales. En el esófagograma con trago de bario vemos, ¿no? La dilatación del esófago con un estrechamiento del esófago distal conocido como signo de pico de ave. Uno. Luego se le hace un estudio de manometría y vemos, ¿no? Aperistalsis del cuerpo esofágico, una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Y con nuestra endoscopía no vemos datos de una estenosis mecánica ni lesiones malignas. O sea, si estuviésemos frente a un cuadro neoplásico, en la endoscopía nosotros podríamos ver masas, podríamos ver alteración del tejido. En el caso de la calasia no existe tal. O si estuviésemos frente a una estenosis por cáusticos y demás, podríamos ver diferentes grados de estenosis mecánica o de lesiones también a nivel de la mucosa, que eso no se presenta en una calasia. Entonces, es la razón por la cual nos ayuda la endoscopía. Dentro de los laboratorios no hay mucha alteración, ¿no? Todo está dentro de lo que nosotros podemos considerar aceptable. Entonces, con todo esto, especialmente con el pico de pájaro y la endoscopía que descarta que no se trate de neoplasia ni una estenosis mecánica, más nuestra manometría, pues ya sabemos, el diagnóstico es acalasia. Comencemos a responder nuestras preguntas. ¿Cuál es el síntoma más característico de la acalasia? Vemos nuestra respuesta, el inciso C, la disfagia para sólidos y líquidos.
La disfagia para sólidos y líquidos es el síntoma más característico de la calasia debido a la falta de peristalsis y la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Esta pregunta 2. ¿Qué hallazgo radiológico es típico en un esofagograma con bario de un paciente con acalasia? De igual forma, la letra C, estrechamiento distal en forma de pico de pájaro. El estrechamiento distal en forma de pico de pájaro es un hallazgo típico en el esofagograma con bario de pacientes con acalasia. La pregunta 3. ¿Cuál es el método diagnóstico más definitivo para la acalasia? La manometría esofágica. La manometría esofágica es el método diagnóstico más definitivo para la acalasia, ya que evalúa la función motora del esófago y la relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento de la acalasia? La letra D, alivio de la disfagia, mejora del vaciamiento esofágico. El objetivo principal del tratamiento de la acalasia es aliviar la disfagia y mejorar el vaciamiento esofágico, facilitando la relajación del esfínter esofágico inferior. Esta pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento ofrece una solución a largo plazo para la acalasia? A largo plazo, pues la cirugía, ¿no? La letra D, miotomía de Heller. La miotomía de Heller ofrece una solución a largo plazo para la acalasia al cortar las fibras musculares del esfínter esofágico inferior, permitiendo su relajación y mejorando así el vaciamiento esofágico. Pregunta 6. ¿Cuál es una complicación común de la acalasia si no se trata adecuadamente? Carcinoma esofágico. Si no se trata de forma adecuada, la acalasia puede llevar a una inflamación crónica con éstasis esofágica, aumentando el riesgo de carcinoma esofágico. 7. ¿Qué hallazgo manométrico es característico de la acalasia? Recordamos, ¿no? La peristalsis y la hipertensión del esfínter esofágico inferior. La manometría esofágica en pacientes con acalasia típicamente muestra hipertensión del esfínter esofágico inferior y una peristalsis en el cuerpo del esófago. ¿Cuál es el papel de la endoscopia digestiva alta en el manejo de la acalasia? Para su diagnóstico. Excluir la malignidad y excluir la estenosis mecánica. La endoscopia digestiva alta se utiliza para excluir malignidad y estenosis mecánica en pacientes con síntomas de acalasia, pero no para confirmar el diagnóstico. Para eso tenemos la manometría. Pregunta 9. ¿Qué intervención puede ser considerada para pacientes con acalasia que no son candidatos para cirugía? Y aquí, como podemos ver, ninguno está dentro de lo que hemos mencionado en los mínimamente invasivos. Tenemos la inyección de toxina botulínica a nuestro esfínter esofágico inferior. La inyección de toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior puede ser considerada para pacientes con acalasia que no son candidatos para cirugía, aunque sus efectos sean temporales. Y aquí tal vez si hubiéramos tenido las dilataciones neumáticas o las dilataciones endoscópicas, podríamos haber tenido duda. Pero como solamente tenemos la toxina botulínica, entonces esta es la que tiene mejor resultado que todo lo que se encuentra aquí. Por descarte, llegamos igual a la respuesta. Nuestra pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes factores no se asocia típicamente con la calasia? Y aquí tenemos, ¿no? Estas dos en relación a la enfermedad de Chagas. Nosotros recordamos que van a producir degeneración del plexo mientérico. La hipertensión del esfínter esofágico inferior se presenta, la peristalsis también se presenta. Lo que no vamos a encontrar va a ser reflujo gastroesofágico severo. No, eso no tiene nada que ver. Aunque algunos pacientes con acalasia pueden experimentar reflujo, el reflujo gastroesofágico severo no es típicamente asociado con la acalasia debido a la hipertensión. Esta hipertensión del esfínter esofágico inferior previene más bien el reflujo. Si bien hay regurgitación, más que reflujo sería regurgitación, es del alimento que no se logra digerir, que no logra pasar el estómago y que el paciente elimina. Muy bien, entonces hemos logrado describir lo que nos presenta el texto respecto a lo que viene a ser acalasia. Si bien no parecía un subtítulo muy amplio, sino que se encuentra inserto en nuestros trastornos primarios de la motilidad, si se dan cuenta, da mucho para poder explicar. Y bueno, no he visto muchas preguntas sobre acalasia, pero sí hay puntos clave, ¿no? Nos vamos a repasar una vez más para cerrar nuestra clase de esta noche y vemos cuál es el resumen, los puntos clave.
Primero, la definición. La calasia es un trastorno esofágico caracterizado por la falta de relajación del esfínter esofágico inferior y la ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico. Epidemiológicamente es una enfermedad rara con una incidencia aproximadamente de uno. Este está mal. Este debe ser de otra edición. Mi culpa. 6 por 100.000. Es lo que recordamos, ¿verdad? Y es una pregunta que hemos puesto en nuestras preguntas de resolución durante la clase, ¿no? Entonces, 6 por 100.000. Puede presentarse a cualquier edad, aunque es más común entre 25 y 60 años. La etiología, la causa exacta, si bien es desconocida, se cree que involucra una degeneración de núcleos motores, ¿no? De células ganglionares del plexo mientérico en el esófago. Los síntomas, pues la disfagia, tanto para sólidos como para líquidos, la regurgitación de alimentos no digeridos, puede haber dolor torácico, la pérdida de peso y puede esto manifestarse también o puede producir cierto grado de broncoaspiración, ¿no? Lo que se traduciría en tos nocturna y aspiración. El diagnóstico. Manometría esofágica es el estudio de elección, mostrando una ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico y una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. El esofagograma con bario revela un esófago dilatado con un estrechamiento en la unión gastroesofágica, conocido como signo de pico de pájaro. La endoscopia digestiva alta nos sirve para descartar cuadros neoplásicos y otras causas de obstrucción esofágica, como las estenosis. Respecto a la clasificación de la calasia, vemos, ¿no? Tenemos diferentes. La tipo 1, basados en los patrones manométricos, conocida como acalasia clásica por la ausencia de la peristalsis. La de tipo 2, aquella con una presión panesofágica. Y la tipo 3, en nuestra clasificación de Chicago, ¿no? Porque presenta contracciones espásticas, se la conoce como acalasia espástica o vigorosa. 7. El tratamiento médico. Médicamente podemos intentar reducir la presión de nuestro esfínter esofágico inferior utilizando nitratos, bloqueadores de los canales de calcio, pero tienen esto eficacia limitada, efectos secundarios significativos. Se puede utilizar la toxina betulínica mediante inyecciones endoscópicas que pueden proporcionar un alivio temporal a aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía. De igual forma, por vía endoscópica podemos realizar dilataciones neumáticas. Esto involucra la expansión forzada del esfínter esofágico inferior mediante un balón inflable, con buenos resultados a corto y mediano plazo, ¿no? Pero es necesario muchas veces realizar varias sesiones endoscópicas. De igual forma, se puede realizar la miotomía endoscópica perioral o técnica POEM, un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza endoscópicamente para cortar las fibras musculares del esfínter esofágico inferior, que tiene la ventaja de ser mínimamente invasivo, la ventaja de ser ambulatorio. Sin embargo, puede condicionar al reflujo gastroesofágico porque no permitiría realizar un procedimiento antirreflujo o protector. A diferencia de nuestro tratamiento quirúrgico, en el cual tenemos la miotomía de Heller, que es un procedimiento quirúrgico que implica cortar o dividir las fibras musculares del esfínter esofágico inferior para permitir el paso de los alimentos. Generalmente se realiza ahora por vía laparoscópica y para prevenir el reflujo gastroesofágico se asocia o se combina con una fundoplicatura, en este caso parcial. La más sencilla de todas es realizar la parcial posterior o la técnica de Toupet. Respecto a las complicaciones de la calasia, pues tenemos la esofagitis por una inflamación del esófago debido a la retención de alimentos, la estenosis que produce más bien un estrechamiento del esófago, esto igual por episodios repetidos de inflamación, en este caso la esofagitis, y toda inflamación crónica pues siempre lleva consigo el riesgo aumentado de una neoplasia, ¿no? Un carcinoma esofágico de células escamosas. Respecto al seguimiento y monitoreo, pues los pacientes con aquelasia requieren un seguimiento regular para monitorear la eficacia del tratamiento y detectar posibles complicaciones. Es necesario la manometría y el esofagograma como estudios que van a ser más fidedignos que solamente estudiar los síntomas. Y respecto a la dieta y el estilo de vida, pues se requieren modificaciones a la dieta, comer lentamente, masticar bien los alimentos, beber líquidos para ayudar a pasar los alimentos por el esófago. Y respecto a la posición al dormir, elevar la cabecera de la cama para reducir el riesgo de regurgitación nocturna y el paso o aspiración a la vía respiratoria. Respecto al pronóstico, pues con tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes con acalasia pueden obtener un buen control de sus síntomas.
Sin embargo, es una enfermedad crónica que requiere un manejo continuo, una vigilancia. Puede existir reflujo gastroesofágico, pues después de tratamientos para la calasia, especialmente la miotomía, si no se combinara con una fundoplicatura, pues el paciente puede presentar reflujo. Es por eso que la fundoplicatura parcial se asocia a este tipo de procedimientos. Y respecto a investigaciones futuras, pues la investigación continua se centra en entender mejor la etiología, desarrollar tratamientos menos invasivos, más efectivos, incluso conociendo la etiología se podría incluir opciones de tratamiento epigenético y tratamientos biológicos. Sin embargo, cuando la lesión ya está instaurada, la idea es relajar lo que viene a ser el esfínter esofágico inferior. Eso se consigue más fácilmente mediante nuestra miotomía. Bueno, eso sería todo respecto a lo que podemos hablar esta noche respecto a la calasia. Si tienen alguna consulta, pues soy todo oídos, en realidad todo ojos para leer sus preguntas. Y les repito, ¿no? Esta semana vamos a hablar netamente de patología de esófago. Significa que mañana vamos a terminar esófago con nuestros dos temas de enfermedad por reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett. Para la siguiente semana poder comenzar patología de estómago, hablar de la enfermedad ulceropéptica, la perforación de las úlceras. Y bueno, como han podido ver, he cumplido, tal vez un poco tarde, pero he cumplido mandándoles las diapositivas con espacios para que ustedes puedan completarlas, tanto de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y también voy a mandarles de esta clase. Y bueno, eh, veamos sus preguntas. ¿Qué factores predisponen? Y es que esa es la parte complicada, ¿no? Al no conocer estrictamente la etiología, no podemos identificar qué factores nos pueden predisponer. La clave o lo que se entiende respecto a la etiología es esa lesión a los centros motores, ¿no? Esa degeneración neurógena. ¿Qué factores pueden producir? Pues puede ser idiopática. Ustedes saben que cuando decimos que algo es idiopático es porque no tenemos idea de lo que lo causa. ¿Puede estar relacionado a algún tipo de infección? Sí, las infecciones que generalmente producen ese tipo de degeneración son las parasitarias. Estamos hablando de la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, si desean tal vez un factor predisponente, puede ser la enfermedad de Chagas, puede ser, pero hay que tener algo en cuenta. ¿La enfermedad de Chagas te puede producir la forma digestiva crónica del megaesófago? Sí, pero esto es muy diferente a netamente hablar de la calasia, porque la calasia no solamente se caracteriza por una dilatación esofágica, se caracteriza o por una peristalsis. Tiene que existir el componente de un esfínter esofágico inferior hipertensivo. Entonces, hablar de factores que predisponen a factores de riesgo es un poco complicado. Lengua de fondo gástrico. No recuerdo haber mencionado eso. Mm, Veamos. La calasia Chicago tipo 3, ¿en qué diferencia con la calasia vigorosa o espástica? Porque si bien tiene todo lo que tiene la calasia, vamos a tener contracciones espásticas. No solamente en la clásica, en la tipo uno netamente a peristalsis. No hay nada de ondas de contracción a nivel del cuerpo esofágico. En cambio, en la vigorosa pueden existir algunas contracciones espásticas. De ahí viene su nombre, ¿no? De vigorosa. ¿En cuál es más frecuente, varones o mujeres? Vemos que es igual en ambos casos, ¿no? Cepa en Bolivia. Bueno, no existe una cepa, ¿no? Cuando hablamos de acalasia, la acalasia clásica es la tipo uno y luego tenemos la vigorosa. ¿Me ha tocado ver algún caso? Sí. ¿Se ha podido resolver mediante cirugía laparoscópica? También.
Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Gracias a la cirugía laparoscópica podemos hacer lo que nos dice el texto, la miotomía, la cardiomiotomía laparoscópica y también hacer su cirugía antirreflujo. Resúmenes para poder apuntar. Los resúmenes que les han compartido o que les van a compartir, me imagino que todo es por plataforma, entonces les ruego que se comuniquen con los administradores del curso. Y bueno, aquí hay una última, ¿no? Mm, Comparación de tratamiento de miotomía de Heller y fundoplicatura parcial. Veamos. Ese cuadro estaba aquí arriba. Este. Muy bien. Esta tablita que se encuentra en el texto, pues nos trata de mostrar que nosotros necesitamos realizar lo que se llama mm, un seguimiento, ¿no? O sea, la clave de nuestros procedimientos es llegar a un objetivo. Y hay que saber valorar si nuestro procedimiento llega o no llega al objetivo. Y más o menos, pues lo que nos dice esta tablita es que vamos a tener diferentes autores que han estudiado las causas o razones del fracaso de la miotomía esofágica. Por ejemplo, en este estudio, en el cual solamente han abordado lo que viene a ser la miotomía, nos menciona que el reflujo se ha presentado en 4% de los casos. En Goldberg, solo 5% que también ha utilizado miotomía. Y cuando se utiliza miotomía de reflujo, este autor ha encontrado que hasta 18%. En cambio, para una miotomía inadecuada, como razón del fracaso de la miotomía, 2% para Ellis, no se ha descrito para Goldberg y con Malhammer hasta un 9%. Para megaesófago, de igual forma, ¿no? Más que todo en este estudio de Ellis, que ha sido más completo, no se ha presentado en esta cirugía antirreflujo, el pobre vaciado tampoco, el dolor torácico persistente tampoco en estos dos estudios y solamente un 1% en lo que viene a ser este estudio de Ellis. Ahora, esto es respecto a lo que pueden describir estos estudios, pero ¿qué nos dice el texto? Si nosotros hacemos un análisis crítico de los resultados del tratamiento, si basamos nuestro éxito por síntomas, vamos a tener resultados poco confiables, porque suelen ser muy propios de cada persona, no son muy objetivos. ¿Qué viene a ser objetivo? Para la evaluación del resultado menciona más bien la presión del esfínter esofágico inferior. Y esto es lo que, si nosotros logramos alcanzar, disminuir un 10%, perdón, 10 milímetros de mercurio, la presión que tenía nuestro esfínter esofágico inferior, vamos a tener una buena respuesta. Eso es más o menos lo que nos presenta el texto respecto a la evaluación del resultado. Aquí en nuestro resumen, ¿no? Las características de la calasia tipo 2. Lo tenemos aquí en nuestro resumen. Vemos, ¿no? La tipo 1, ausencia de peristalsis. La tipo 2, existe una presión panesofágica, o sea, en todo el esófago. Y la tipo 3 son más bien contracciones espásticas. Espásticas y que por eso reciben también el nombre como acalasia espástica o también acalasia vigorosa. Entonces, la tipo 2 se caracteriza porque si bien existe no peristalsis, sino contracciones o registros de presión en el cuerpo esofágico, estas suelen ser de característica en todo el cuerpo esofágico, ¿no? Panesofágica. No se olvide subir sus diapositivas, sí. Lo que pasa es que trato de hacer como una pequeña experimentación, ¿no? Cuando les he pasado las preguntas
antes de la clase, pues todos han respondido muy bien. Ahora estoy viendo que si no les paso las preguntas antes de la clase, también responden muy bien. Entonces, están estudiando, ¿no? Eso es reflejo de que se les pasen, es como dicen, ¿no? Nos pasaron las respuestas, pero nos cambiaron las preguntas. Tengan o no las preguntas, estoy viendo que sí están ubicados en lo que viene a ser los temas de nuestro capítulo de cirugía. Y pues bueno, eso es excelente porque sí, más bien nuestras clases no vienen a enterarse ustedes de cero. Vamos a reforzar lo que uno ya conoce, pero siempre dentro del contexto de lo que es nuestra bibliografía, nuestra referencia, que es el libro de Schwartz. Si en estas semanas o en estos meses se les ocurriera a nuestros autoridades del SNIDAI modificar la bibliografía, pues entonces nosotros también nos vamos a adecuar a eso y vamos a adecuar nuestras clases, nuestras preguntas también hacia una nueva bibliografía. Entonces hay que estar atentos hasta que no tengamos un nuevo comunicado, pues vamos a seguir manejando nuestro libro de Schwartz, nuestra 11ª edición. ¿Cuál es el tiempo máximo para realizar una manometría? Tiempo máximo. En realidad, aquí también nos decía una de nuestras diapositivas, ¿no? Cuando hablábamos de qué preguntas se hace el cirujano. ¿Es posible o no curar la enfermedad? Mientras antes mejor. ¿Eso qué significa? Mientras antes nosotros podamos diagnosticar el cuadro, más antes lo vamos a poder tratar. Y mientras antes lo tratemos, nuestro resultado va a ser mejor. No hay un tiempo límite, pero mientras antes podamos nosotros diagnosticar, especialmente mediante un estudio de manometría, para poder llegar al diagnóstico de la clase, pues más antes vamos a poder tratarlo y nuestro resultado también va a ser mejor para nuestro paciente. Muy bien. Si no tiene más preguntas, vamos a dar por concluido nuestra clase de esta noche. Para mañana vamos a tener nuestra clase de enfermedad por reflujo gastroesofágico y con eso vamos a terminar nuestra semana de esófago para la siguiente comenzar nuestra semana de patología de estómago. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Sigan estudiando y que tengan una noche provechosa.